Aquí iniciamos. Con ustedes el grupo Violeta integrado por Jacqueline Guayma, Micaela Espinosa, Nair Sarapura, Andrea Delgado y Claudia Alarcón. Origen. Los Wichí son una etnia indígena argentina. Este pueblo también fue denominado como Mataco en sus primeros registros. Pero en realidad, todos seríamos Wichí, ya que el significado de esta palabra en su lengua es simplemente gente o persona. El hecho de que haya adoptado este nombre, rechazando el término peyorativo Mataco, es un claro indicio de su deseo de ser reconocido por los demás, sobre todo por la sociedad no indígena, como seres humanos de igual valor que el resto de la humanidad. En el plano más fundamental, los Wichí reclaman, como es justo, igualdad, pero al mismo tiempo defienden su identidad diferenciada. Ubicación geográfica. En el pasado, los Wichí vivían dispersos sobre un territorio muy amplio, desde las vecindades de Tarija, Bolivia, en el noroeste, Villa Montes, Bolivia, en el norte, hasta Pozo del Tigre, Formosa, y El Espinillo, en Chaco, en el sureste, y hasta el río Juramento, en Salta, en el suroeste. Si bien durante los siglos XVIII y XIX los Wichí perdieron la franja occidental de su territorio tradicional, actualmente encontramos comunidades Wichí en el noroeste de la provincia de Chaco, el oeste de la provincia de Formosa y en el Chaco salteño. La región forma parte de lo que se llama el Gran Chaco, que incluye las regiones húmedas y semiáridas. Se trata de un paisaje de llanura cruzado por los ríos Bermejo y Pilcomayo, donde los bosques son típicamente chaqueños, con quebrachos blancos y colorados, palos santos, algarrobo y guayacanes, entre otros. Los ríos siempre han jugado un papel muy significativo para los Wichí, especialmente el Pilcomayo y el Bermejo, por ser una fuente de agua y peces que siempre fueron un alimento importante. Según la ECPI, encuesta complementaria de pueblos indígenas, más del 65% de la población Wichí vive en localidades rurales, con menos de 2.000 habitantes. Pero aún entre aquellos Wichí que residen en zonas urbanas, localidades con más de 2.000 habitantes, están organizados en comunidades y no son familias sueltas. De acuerdo con la misma encuesta, el 95,5% de los Wichí comparten un hábitat común o territorio. ¿Qué es ser Wichí? Los Wichís, que viven en la zona de Ingeniero Juárez, provincia de Formosa, provenientes originalmente del río Bermejo, llaman a otros Wichí de Pilcomayo, la gente que es diferente. Los Wichí de Bolivia, que viven mayormente en la costa del río Pilcomayo, han acogido este nombre con orgullo y afirman: si somos diferentes nos llamamos Wen Hayek. Pero la misma actitud es igualmente válida para los Wichí de Argentina. Lo distintivo a que los Wichís suelen referirse tienen que ver con su lengua, sus costumbres o pautas culturales, su relación particular con el territorio que ocupan y también con las diferencias internas entre los diferentes subgrupos de los Wichí. Por otra parte, la afirmación primordial de los Wichís en relación con aquellos que no lo son, y sobre todo con la población criolla, en que ellos pertenecen desde tiempos inmemoriales a la tierra y al territorio donde viven. A diferencia de la población criolla, las empresas y los finqueros que llegaron de otra parte, los Wichís no tienen duda de haber habitado desde siempre el territorio donde están. Idioma o lengua. Los Wichís tienen un profundo apego y aprecio por su idioma. Según la encuesta complementaria del pueblo indígenas, que se realizó en los años 2004 y 2005, registró que el 90,7% de los Wichí habla habitualmente su propia lengua.
De este modo, la lengua wichí es una de las lenguas que mayores signos de evitabilidad muestra y sigue siendo transmitida de padres y madres a sus hijos e hijas. Así como la tierra es parte fundamental de la identidad de los wichí, también lo es su lengua, tanto en su forma oral como escrita. En cuanto a su economía, los wichís han sido caracterizados como un pueblo de cazadores, recolectores y pescadores, pero en muchas zonas la agricultura jugó un papel muy importante en su economía. Hoy todo esto está un poco en decadencia debido a los desmontes, a la acelerada disminución de la cantidad de animales, el deterioro de los recursos naturales y a los cambios en las expectativas de las nuevas generaciones. Además, se van perdiendo estos conocimientos junto con sus respectivas prácticas de recolección y preparación. Esta realidad se ve reflejada en un desmejoramiento de las condiciones de salud, en particular en un aumento de la mortalidad y la desnutrición infantil. Uno de los cambios que mayor impacto tuvo en la vida económica de los wichí durante los años ha sido el aumento progresivo de las familias que se integran a los planes sociales a partir de la crisis de 2001. Hoy son relativamente pocas las familias que no cuentan con la asignación universal por hijo o alguna pensión. En muchas zonas, las nuevas posibilidades adquisitivas fueron acompañadas por la extensión de la red de energía eléctrica, haciendo que recién en los últimos años se hayan vuelto atractiva y posible de adquisición de algunos bienes de consumo como una moto, televisor, equipos de audio y de reproducción de DVD, freezer, lavarropa, instrumentos musicales, electrónicos y teléfonos celulares. La compra a plazo de estos y otros bienes como la moto han hecho que el préstamo y el endeudamiento se hayan vuelto muy usuales en la economía familiar wichí durante los últimos años. Los almaceneros locales aumentaron los montos para el fiado, logrando que el dinero de la familia reciba mensualmente se agote a los pocos días. En otros casos, como cuando el wichí dispone de una tarjeta bancaria, el almacenero retiene la tarjeta y él mismo retira el monto adeudado. Alimentación. Actualmente los hombres salen al monte a cazar animales silvestres, guacalates, quirquinchos, corzuelos, conejitos, chancho del monte, etc. Y al buscar miel. Hacen cerro de ramas donde siembran maíz, zapallos, ancos, sandía, melón y porotos. Antes se cazaban con arco y flechas, con laza, maza y palos. En la cacería colectiva se empleaba el fuego de los campos para acorrallar a los animales silvestres y dirigirlos hacia una emboscada donde otros cazadores esperaban para matarlos. Pero cuando los wichís fueron a trabajar a los ingenios, muchos adquirieron armas de fuego, escopetas y rifles, que les abrieron nuevas posibilidades para cazar, pero actualmente son cada vez menos los que usan armas. Los que viven cerca del río Pilcomayo siguen pescando con redes fabricadas en casa. La pesca, tanto en los ríos como en las lagunas, ha sido la actividad de los varones. Es en el Pilcomayo donde todavía se conservan algunas técnicas tradicionales como la pesca con la red tijera y la red bolsa. Los conocimientos de los buenos pescadores son realmente admirables porque, como el agua es muy turbia, pueden identificar el sábalo, el dorado, el surubí, la boga o el bagre, por sus movimientos o inclusive por sus sonidos. Por otra parte, la recolección de los frutos silvestres, el buscar leña, recoger algarrobo y el chaguar para hacer el hilo con el que tejen las bolsas llamadas chicas, el wichí y lulis, es el trabajo de las mujeres por excelencia. Los primeros frutos que maduran son el chañar, en los meses de octubre y noviembre, seguido por la algarroba blanca y negra. En los meses de noviembre y diciembre, el poroto del monte y diferentes especies de tunas silvestres como la pasacana. Tenemos nuestras propias diferencias. Con respecto a los territorios wichí, como las distancias, obstáculos naturales, bosques y ríos crecidos, entre otros, podemos diferenciar los grupos que habitan en las zonas específicas donde ahí desarrollan la mayor parte de sus actividades. Cada grupo manifestaba ciertas características propias, que hasta hoy es reflejado en los nombres de estos grupos y en las variaciones dialectales. Aquí, algunos ejemplos de los nombres y sus significados,
aunque cabe decir que en muchos casos hay más que una sola explicación del nombre. Ascanis, cormoranes por ser muy buenos pescadores, amotas, chanchos quimileros porque solían andar en grupos muy reducidos, inatechuy, tuscas porque le gustaba mucho comer la fruta de la tusca, wonaguos, avispas balá porque eran negros y tenían una marcada cintura, calantes, manos de mortero. Se decía que antes cuando se peleaban con otro usaban como arma la mano del mortero. Tuntei, piedras. Se decía que era gente mezquina que no convidaba a sus visitas. Suanguajigos, gusanos del pasto cortadera, porque vivían antes en un lugar con mucho pasto cortadera. Aunque la diferenciación entre los grupos nombrados no tenía tanta fuerza como años atrás, aún hoy el reconocer y respetar la diferencia es muy importante para los wichí. Esto los lleva a resistir los intentos de unificarlos y uniformarlos que vienen de afuera. Educación. Desde hace muchos años los wichí vienen reclamando que sus lenguas sean incorporadas en la educación escolar como materia y como vínculo de enseñanza. La falta de uso de la lengua wichí ha sido identificada como uno de los principales motivos del fracaso y abandono escolar por parte de los niños. Esto genera inclusive el autodesprecio por no poder igualar a los niños criollos que desde luego no sufren las mismas desventajas. Una de las serias consecuencias de la educación pública es la pérdida de la educación propia wichí, ya que los hijos tienen menos oportunidades para acompañar a sus padres en los aprendizajes desde sus actividades diarias. En cambio, en las escuelas se aprende cosas que en la familia y en la comunidad no nos enseñan y que por lo general son ajenas a nuestras experiencias. La lengua se enseña y a su vez es ajena, y el modo de enseñar y aprender tiene que ver radicalmente con los modos propios de los wichí, que privilegian lo vivenciado, la observación y la resolución de situaciones concretas, y todo en el contexto de las relaciones sociales de la familia y la comunidad. Los wichí quieren aprender bien el castellano y quieren que sus hijos logren una buena educación formal, como así también que haya profesionales wichí de distintas carreras. Y sin esta condición no habría cambios significativos para el pueblo wichí. A pesar del hecho de que la EIB, Educación Intercultural Bilingüe, es una política pública del Estado, para poder lograr su implementación sería necesario destinar muchos más recursos para la formación de docentes indígenas y no indígenas, la elaboración de materiales apropiados en lengua wichí, como así también reflexibilizar todo el sistema educativo y pedagógico y adaptar el currículum, sistemas de evaluación, a fin de lograr una auténtica interrelación entre la educación propiamente wichí y la escuela. La cultura wichí se basa en gran medida en su forma de pensar, relacionarse y valorarse. Cuando los wichí hablan de su cultura, suelen usar dos palabras, las cuales serían Iakeyis y Iachumajay. Aunque ambas palabras son intercambiables. Iakeyis se refiere a las costumbres, tradiciones y la manera de ser, mientras que Iachumajay se centra en la manera de hacer las cosas. Iakeyis abarca todas las actividades tradicionales como la pesca, la caza, la recolección de miel, las frutas del monte, la cosecha de chaguar para hacer hilo, la siembra y el cultivo de plantas comestibles, así como las comidas. Por otro lado, Iachumajay se aplica a los valores, la forma de pensar, la conducta de la gente, como el compartir consejos con los hijos, el respeto, el cuidado mutuo, la forma de organización, la vida en sus iglesias, el uso del chamal, los juegos, las interpretaciones de fenómenos naturales como los anuncios de las aves, y también incluye comportamientos y actividades negativas como la envidia, la arrogancia, el enojo y las peleas. A pesar de los profundos cambios que han experimentado los wichí en las últimas décadas,
aún conservan una conciencia de su propia cultura que sigue practicándose. Los valores siguen presentes, al igual que las actividades tradicionales que se mantienen en la memoria colectiva. A pesar de que los cambios y las condiciones de vida pongan en riesgo sus prácticas, en la realidad siempre han sido a través de las actividades tradicionales, como la pesca, la caza, la recolección de miel, jaguar y frutos del monte, como los wichí aprendieron los valores que mencionamos. La mami dice el Señor, la mami dice el Señor, la mami dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, la mami dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, la mami dice el Señor, yo te responderé. Si te encuentras enfermo y no tienes sanidad, la mami dice el Señor, yo te responderé. Si te encuentras enfermo y no tienes sanidad, la mami dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, la mami dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, la mami dice el Señor, yo te